Ok, hermanos, les voy a poner entonces el video de Sugel, del hermano Sugel Michelén. Sigamos con el esquema de las dos edades. Este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio del malo, la resurrección del justo, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo al final de este siglo y la inauguración del siglo venidero. Lo vemos en textos como Lucas capítulo 20, versículo 35, el texto que citamos hace un momento, donde el Señor le dice a los saduceos que le estaban preguntando por la resurrección, dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, o sea, ahí Cristo está conectando aquel siglo con la resurrección de entre los muertos. Mateo capítulo 13, versículo 39, ya lo vimos que cuando llegue la siega será al final de este siglo, y dice claramente que en ese momento el Señor arrasará con los malos y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Se está hablando allí de glorificación. Y en Marcos capítulo 10, versículo 30, conecta el siglo venidero con la vida eterna. Dice que no hay aquel que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, que no reciba 100 veces más en este siglo con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Así que la vida eterna está conectada obviamente con el siglo venidero. Ok. Ese era el video el jueves pasado, o sea, el martes pasado les mostré también el mismo video para que nos focalizáramos ahora en el tema de la resurrección, sabiendo que este siglo termina con la segunda venida y ya sabemos, el hermano Sugel, y estamos de acuerdo con él en esto, en que la segunda venida también implica la resurrección y el juicio. ¿Sí? Así que les voy a compartir pantalla y vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Todo a la vez. Sí, súper bien. Ok, Hermano, ya. Voy a hacer el repaso muy rápido porque esto lo vimos el martes pasado. Ya lamentablemente no lo grabé, pero por lo menos para que quede así grabado el resumen, por lo menos. ¿Ya? Entonces estamos viendo este siglo y el venidero, y vamos a estar hoy día viendo más sobre la cizaña del campo y relacionada ahora con la resurrección. Y de aquí entonces hemos estado viendo algunas inconsistencias que vemos en el amilenialismo presentado por el hermano, nuestro amado hermano Sugel Michelén, de quien damos gracias al Señor porque hemos aprendido mucho. Vimos también que estamos siguiendo, procurando aplicarnos en la hermenéutica básica conocida por todos y que se aplica a cualquier texto. Entonces, texto en su contexto, el autor, el que escribe o quienes interactúan, poder verlo en el texto cuando uno está leyendo, ver, aplicarnos a eso. Vimos que en cuanto a los destinatarios, importantísimo lo que es la relevancia de la audiencia, porque cuando uno lee y lee nosotros, entonces uno lo aplica inmediatamente a la vida nuestra y entiende que está hablándonos a nosotros la Biblia, y no es así. Hay una audiencia a quien está dirigido. Recordemos que fue escrito en el primer siglo, toda la Biblia. ¿Ya? Después vimos lo importante que es la gramática, los géneros literarios, género o estilo literario, la importancia que tiene la analogía de la fe, ya que nos ayuda a interpretar aquellos textos que son oscuros para nosotros. Hay textos que son más claros y nos ayudan. También entendemos que es el Nuevo Testamento el que interpreta el Antiguo. ¿Ya? Algunos hermanos no captan lo mismo, no entienden lo mismo, entienden que se da de interpretar tanto el Antiguo en su contexto, etcétera, pero sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento. Ellos no entienden que lo interprete, entienden que uno tiene que interpretarlo a la luz de lo que está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, este es
punto número 8, muchos de los hermanos no aplican esto, ¿m? Por si acaso. Y las ayudas, que son muy importantes, las diferentes versiones, los diccionarios, las concordancias, etcétera. También vimos que para hacer un trabajo exegético, ideal es saber los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia y también historia es bien importante y por eso decimos que es un trabajo difícil para hacer un trabajo exegético completo. De ahí a que nosotros decimos normas básicas. Vimos también lo de la parábola de la cizaña del campo, estuvimos viendo todo esto en su contexto y entonces, resumiendo, vimos todo esto que aparece acá, que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y vimos que era antes de ir a la cruz, el campo es el mundo, el cosmos, la buena semilla son los hijos del reino. Aquí cosmos, ¿cómo significa? Está en línea con lo cosmético, como lo arreglo, como lo ordenado. Esa es la idea del cosmos, el arreglo que hay, el orden. ¿M? Entonces, en un eón, en una era, en una edad, puede también haber un cosmos. ¿Ya? De repente se pueden intercambiar. El texto, en su contexto, entonces debería darnos cómo uno debería interpretarlo. Eh, en esto de la cizaña del campo también vimos que las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, y por el contexto veíamos que son los israelitas que no entendían las parábolas. El que había sembrado la cizaña es el diablo, ese es el enemigo, y la ciega es el fin del siglo, y eso implica el juicio. Y si implica juicio, también implica resurrección, como hemos visto ya por varios textos, especialmente textos como Mateo 16, 27, 28. Vimos también que los segadores son los ángeles, ¿ya? Y en el fin de este siglo, esto es lo que sucede según la parábola de la cizaña y el campo, la cizaña del campo, perdón. Se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Eso es lo que pasa al fin de este siglo. El Hijo del Hombre envía a sus ángeles y sacan de su reino a los hijos del malo, la cizaña, y son echados al horno de fuego. Y también nos dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Aquí escuchamos al hermano Sugel que cuando dice resplandecerán, él entiende que es glorificación. También tenemos que ver eso, ¿ya? Glorificación. ¿Qué se entiende por resplandecerán? ¿Es realmente glorificación? Significa que son personas que ya no mueren, estando en el reino venidero no mueren, no hay muerte, ¿ya? ¿Cómo entenderlo? Eso también tenemos que darle vuelta. Por eso que hoy día, si se nos permite, vamos a estar viendo lo que es la resurrección. Entonces, el esquema que podíamos sacar hasta ahora, en cuanto a la cizaña del campo, era este, ¿ya? En este siglo coexisten los hijos del reino y los hijos del malo. También vemos que el diablo es el que siembra la cizaña en este siglo. Los hijos del malo sirven de tropiezo y cometen pecado. En la ciega, los ángeles son enviados por el Hijo del Hombre y sacan de su reino a los injustos. Y vimos que sacar de su reino ahí implicaba entonces que el reino ya había empezado. Y dijimos que cuando viene el rey, entonces entendemos que ya se inaugura el reino, pero no está consumado. ¿Sí? Se consuma con la segunda venida del Señor. En el siglo venidero, entonces, implica que los justos resplandecen en el reino del Padre. ¿Ya? Los hijos del malo son echados al horno de fuego. Y según Mateo 12, 28 al 32, el fin de este siglo es el fin del reinado de Satanás. También lo vimos en clase, en los estudios pasados. Este es el esquema, con respecto ahora a la resurrección, este es el esquema que presenta nuestro hermano, uno de los esquemas que presenta, de algunos versículos que presenta para probar que en la venida del Señor trae aparejada la resurrección, el juicio y la resurrección. Y entonces, en el video acabamos de verlo,
el esquema básico de las dos edades es este, ¿ya? Entonces él dice que este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio del malo y la resurrección del justo, que ocurrirá en la segunda venida de Cristo, el final de este siglo y la inauguración del siglo venidero. Entonces, fíjense bien en eso, y estamos de acuerdo con nuestro hermano que cuando viene el Señor, entonces trae, obviamente, aparejada la resurrección y el juicio, cuando viene el Señor en la segunda venida. Ok. Hay algunos textos. De estos textos ya hemos visto Mateo 13. Todavía le estamos hincando el diente a Mateo 13. Entonces, teníamos esto. En cuanto a la resurrección, también es bueno tener en mente lo que dicen los diccionarios. Este es el diccionario Strong. Y también tengo una nota del Vine acá, el diccionario Vine. Entonces, la palabra que se traduce como resurrección es anástasis, que está allí, ¿no? Y significa pararse de nuevo. Y eso podría ser literalmente resurrección de los muertos, que puede ser individual, general, o por implicación su autor, en este caso el Señor Jesucristo, el autor de la resurrección. O figurativamente, entonces implicaría recobrar o recuperar la verdad espiritual. Se fijan que hay dos conceptos ahí que tenemos que ver qué es lo que aplica en el texto, en su contexto. Ahí tenemos que ver qué es lo que realmente deberíamos entender nosotros por anástasis o resurrección. Si es levantamiento de cadáveres a la vida o recuperar la verdad espiritual. El diccionario Vine también nos dice que denota un levantamiento y dice que está formado de dos palabras, aná, que es arriba, y también la palabra istemi, ponerse en pie, ¿ya? Y para esto creo que es conveniente, y lo estuvimos viendo también la semana pasada, con respecto a ver qué es lo que pasó entonces en el huerto del Edén. Y por eso que fuimos a los versículos y también dijimos que cada uno tiene que hacer la tarea de si quiere ir profundizando todavía mucho más, ver qué significa entonces la muerte. Tenemos que entender si hay resurrección, qué significó la muerte, qué era la muerte, según las escrituras, cómo es que el hombre murió, cuándo murió, etcétera. Averiguar todo lo que más podamos a la luz de las escrituras de lo que significa la muerte para poder entender lo que es la resurrección. Eso nos va a ayudar. Entonces, comenzamos por Génesis, donde en Génesis 2, del 15 al 17, veíamos que después que el Señor forma al hombre, dice que lo toma y lo pone en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le dio el mandamiento, que lo vemos en los versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estuvimos viendo las posibles interpretaciones con respecto al texto acá. También vimos Génesis 3, 22 al 24, donde la Biblia dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algunas de las cosas que vimos acá era que estuvimos viendo en el capítulo 2 cómo fue que el hombre murió entonces. Y básicamente decíamos que, claro, el hombre come, desobedece
Y entonces en el capítulo 3 vemos que una vez que desobedece, al final del capítulo 3 Dios los saca del huerto del Edén. Y al, al estar viendo los dos capítulos, entonces entendíamos que podríamos entender algunas maneras que propusimos acá, que el hombre, una vez que comió, murió espiritualmente el mismo día, pero la muerte, ciertamente morirás, para algunos implicaría muerte también física. El cuestionamiento con respecto a eso era que, como dice, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, entonces el mismo día no murió físicamente y podríamos inferir que murió espiritualmente. ¿Por qué podríamos inferir eso? Porque ese mismo día el hombre se fue a esconder, se coció hojas de higuera, etc. ¿Se acuerdan? Por otro lado, también al ver en el capítulo 3 que Dios los saca del huerto del Edén y como pone querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Para que el hombre no tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, de ahí deducíamos que el hombre entonces, si tenía el árbol de la vida allí y no le estaba prohibido comer, entonces el hombre, en las condiciones que estaba Adán antes de la caída, el hombre podría haber comido del árbol de la vida porque no se le prohibió. Ahora, si ese es el árbol de la vida y el hombre no estaba muerto físicamente, entonces, ¿qué implica esto del árbol de la vida? ¿Qué vida es entonces la que iba a recibir? Y ahí entonces quedan las interrogantes, las preguntas que se hacen y las posibles respuestas. Y deducciones que estuvimos sacando. Entonces el hombre no fue creado, no fue creado inmortal. ¿Por qué decimos que no fue creado inmortal? Porque después vimos en el capítulo 5, aquí, vimos que Adán vivió 930 años y murió. Voy rapidito, pero si alguno me quiere frenar, si quiere hacer un comentario, me detiene nomás, ¿ya? Entonces, vimos que Adán vivió 930 años y eso implicaba entonces que podría implicar, ahí es verdad que uno dice es que por causa del pecado entonces murió, ¿ya? Y es verdad, por el pecado murió, pero no necesariamente implicaba que uno podría decir, mientras estaba en el paraíso, si no comía del árbol prohibido, podría seguir viviendo su vida. Pero si no comía del árbol de la vida, todavía no tendría esa vida que el árbol de la vida le daba. Entonces, ¿en qué estado estaba el hombre allí? Es un estado inmortal, que físicamente no muera. Entendemos que si comió y murió, entonces implicaba que, por un lado, podría referirse a lo físico, pero como no es el mismo día, como no murió el mismo día, entonces no aplica inmediatamente allí. Uno podría después deducir, oye, que empezó a morir, ¿ya? Pero no fue el mismo día. Pero sí lo que pasó el mismo día, que fue, se alejó de Dios, empezó a arrancar de Dios, se convirtió en un fugitivo del amor de Dios, y después fue expulsado del paraíso, y eso entendemos que fue el mismo día. Entonces, el estar fuera del paraíso, el haber sido expulsado del paraíso, pudiéramos entender también que eso es muerte. Estar separado de la fuente de la vida es estar en muerte, aunque el hombre esté físicamente vivo. Esas son algunas de las, pueden haber más, pero por lo menos hasta ahora las que hemos manejado. Si hay alguna que ustedes tengan ahí en mente, es tiempo de decirlo, ¿ya? Ok.
De ahí nos fuimos entonces a Romanos, el capítulo 5 del 12 al 16, y también hay que repetirlo constantemente porque a uno se le olvida. Ideal es que uno lo vea en su contexto, ¿ya? Cada uno de nosotros seguramente ha leído el capítulo 5. Yo estoy sacando aquí lo que nos interesa con respecto al tema de la resurrección y la muerte, entendiendo la muerte para ver qué es la resurrección. Y aquí tenemos entonces Romanos 5, como nos dice el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entonces claro, uno dice, volviendo a Adán y Eva en el paraíso, uno dice, claro, el hombre desobedeció y murió. ¿Mm? Si uno lo interpretara así, podría decir, por el pecado la muerte, uno podría entender inmediatamente que se refiere a la muerte física, pero con el análisis, breve análisis que hemos hecho, podría no necesariamente ser muerte física, sino que podría primeramente ser muerte espiritual. Y eso tenemos que tenerlo en mente. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y entendemos esto, muerte, separación, fue expulsado del paraíso, quedó separado de la fuente de la vida, que es Dios, y quedó fugitivo entonces, arrancando de Dios. Y dice así: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí entendemos que Adán era el representante de toda la raza humana. Entonces, él pecó y con él caímos todos. La muerte espiritual y física podríamos también inferir que aplica a todos los hombres por el pecado de uno. El versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces Adán, tengámoslo en mente, cuando lleguemos primero a los Corintios 15 también nos va a ayudar. Siempre es bueno ir reteniendo lo que uno aprende para ver después que la escritura armonice, porque si no armoniza y rebota, entonces algo está mal en la interpretación que estamos haciendo. Dice que Adán es figura del que había de venir, y el que había de venir entendemos que es el Señor Jesucristo. Después dice el 15: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, todos los que descienden de Adán, a todos los que Adán representaba, eh, hemos muerto con él. Dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces ahí están eh, Adán como tipo y el Señor Jesucristo como el antitipo. Adán como la sombra, el Señor Jesucristo como la esencia, la realidad, la sustancia. El versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es aquel uno que pecó, es Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio entonces que recibió Adán a causa de un solo pecado, y ahí fue condenado y expulsado del paraíso. Pero el don, dice, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces ahí tenemos la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Después del versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, de nuevo ese uno solo, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjense, la condenación vino por causa de un solo hombre, un pecado, un solo hombre, la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, entonces vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí vemos un motivo de por qué la ley. ¿Por qué la ley? Es para que el pecado abunde. ¿Mm? Y cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo o a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahí tenemos los contrastes, la caída de Adán, que trajo muerte, separación, y entendemos primariamente una separación de Dios que implica separación espiritual. No murió el mismo día físicamente, y eso es lo que estamos viendo, ¿ya? En, en Juan, aquí tenemos Juan 11, 21 al 27. ¿Se acuerdan de aquí de la muerte de Lázaro, que tenía dos hermanas, Marta y María? Y el Señor se le comunica que murió, entonces aquí es cuando ya volvió. Del versículo 21 en adelante ya vuelve, después de haber esperado 4 días, se tardó 4 días en llegar. Y el versículo 21 dice, se le acerca Marta al Señor Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Está hablando Marta con el Señor Jesucristo. La respuesta del Señor es, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahora, ojo con esto del día postrero. Fíjense lo que entiende Marta, el día postrero. Ya hemos visto por los otros estudios que hemos hecho que el fin del siglo o el día postrero implicaba la segunda venida, ¿ya? La segunda venida. Y por los textos que hemos examinado, la segunda venida ocurrió en el primer siglo, en el año 70, ¿ya? Entonces, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Por eso que el hermano Sugel Michelén entiende que la segunda venida trae aparejada la resurrección. Y en eso no hay ningún problema. El problema está en es que cuando se habla de segunda venida en este tiempo, se tira a un futuro nuestro, cuando entendemos por los versículos que hemos visto, es que el Señor había dicho que Él iba a volver en la gloria de su Padre, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con los ángeles, mientras aún algunos de los discípulos de Él estuvieran vivos. Y eso lo dice Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Lo hemos visto ya anteriormente. Entonces el Señor Jesucristo aquí en Juan 11:25 le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vean, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y aquí estuvimos viendo también esto de el que cree en mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor a Marta. Marta le respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y aquí alguna de las cosas para recordar es que en el versículo 25, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, y dice, aunque esté muerto, y ese esté muerto, decíamos, ¿está muerto físicamente o está muerto espiritualmente? ¿Cómo lo aplicamos aquí? ¿Se refiere a una muerte física o se refiere a una muerte espiritual?
Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el versículo 26 nos ayuda a aclarar. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, del versículo 25, este muerto, como está en el contexto de Lázaro, y el Señor dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, y como Lázaro era un creyente en Cristo, entonces vivirá. Por eso que en el contexto, según mi comprensión, este muerto acá es un muerto que está físicamente muerto, ya es un cadáver. En cambio, el versículo 26, el que vive y cree en mí, este que vive, son los que todavía no son cadáveres, no han muerto, están vivos físicamente, biológicamente vivos. ¿Ya? Y si creen en él, entonces dice, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Se fijan? Entonces, decíamos, ¿qué implica entonces que no morirá eternamente? Implicaría que los creyentes en el Señor de ese tiempo implica que no morían y por ende todavía viven físicamente, todavía están en sus cuerpos biológicos. Uno podría hacer ese tipo de preguntas acá, porque dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Ya? ¿De qué otra manera podríamos entenderlo para pensar que se refiere a una muerte física? ¿Se le ocurre a alguno de ustedes cómo podríamos interpretar estos textos para pensar que la resurrección necesariamente, y ojo digo, necesariamente implica que sea resurrección física o por otro lado, que implique necesariamente que sea resurrección espiritual la que el Señor está hablando? Son preguntas que yo les hago para que sigamos ahondando. Yo sé que mientras estamos estudiando no vamos a lograr conocer todo inmediatamente, va a ser un proceso que el Señor se toma el tiempo que Él quiere para llevarnos a un entendimiento acabado. Pero son preguntas que la que uno se hace y después en oración, en búsqueda de que el Señor nos hable, vamos a tener respuestas. Ok. También vimos acá en Juan 5, bien estuvimos viendo algunos textos que nos ayudan un poco también a seguir indagando en qué significa muerte, qué significa resurrección. Tenemos que entender lo que es la muerte para poder entender bien lo que es la resurrección. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, decíamos, el versículo 24, aquí, ¿son cadáveres? ¿Son personas que están muertas físicamente? ¿Y cuál es la respuesta? Pensando, meditando en el versículo 24, ¿cuál es la respuesta según entienden ustedes? Cualquiera que responda, no hay problema, ¿ya? Según el Yo creo versículo, que es espiritual, pues. Se refiere a que es espiritual porque dice, más ha pasado de muerte a vida, o sea que tiene vida física, pero está muerto. ya, En otro sentido está muerto. ok. Entonces el versículo 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso entonces estaría relacionado con, si lo pensamos ahora con el Juan capítulo 11, cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Lo vamos a volver mejor para que lo vean. Aquí, el versículo 24 que acabamos de ver, entonces, en el versículo 25 de Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el que cree en mí, aunque esté muerto, aquí ya es un cadáver, ¿sí o no?
Sí, porque dice, aunque esté muerto, vivirá. O Ya. sea, que se refiere a qué tipo de muerte habría que ver ahí a qué se refiere, pero yo entiendo que a la espiritual. Como dijimos que es en el contexto de Lázaro, entonces, claro, aunque esté muerto, vivirá, y después le habla a Lázaro y Lázaro ven fuera, entonces entendemos que ese muerto significa vida física. Entonces, eh, Lázaro ya había muerto y sabemos que le habían dicho incluso hiede ya. O sea, en el contexto este, entonces, el versículo 25 de Juan capítulo 11, tendríamos que compararlo después con los otros versículos de Juan capítulo 5. Y fíjense el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Esta persona ya es cadáver? ¿Ya murió o está vivo físicamente? El 26. ¿Qué piensan? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En el contexto de Juan 11, por si acaso. ¿A qué se refiere? Todo aquel, todo aquel que vive To- Todo aquel que está vivo en ese momento, físicamente vivo, físicamente vivo. ya. Ok. ¿Se fijan? Eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿ya? Ahora, si alguien entiende otra cosa acá, ningún problema que lo diga y le damos vuelta. Por lo menos mi comprensión es como se ha dicho ahora. El versículo 25 habla de una persona que ya es cadáver y el versículo 26 habla de una persona que físicamente está viva. Ok. Entonces aquí cuando llegamos a Juan capítulo 5, el versículo 24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí entonces entendemos que es una persona que está viva físicamente o ya murió y es un cadáver. Si lo repites, Ismael, Una persona que está viva, tío. claro, es una persona que está viva. Bien. Yo entiendo eso y si alguno no lo entiende igual, porque tenemos que ayudarnos, ¿ya? Así que con confianza, si nos equivocamos, hay perdón en Cristo, ¿ya? El versículo 25 entonces dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Mm? Entonces, algunas cosas que dijimos acá. Aquí cuando dice el versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, aquí de nuevo estamos de acuerdo con el hermano Sugel, que en la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida, entonces viene el juicio. Y sabemos, por textos que ya lo hemos repetido hartas veces, y hay mucho, y el juicio iba a ser en esa generación, iba a ser mientras algunos de los discípulos todavía estuvieran vivos, ¿ya? Y vimos varios pasajes y vimos parábolas que hablaban al respecto de eso, que todo tenía que darse en el tiempo de la vida de algunos de los discípulos que todavía iban a estar vivos. Ok, esa era una nota al margen, porque como también sabemos que estamos viendo, estamos analizando todavía la cizaña del campo y ahondando un poco más, y ahora estamos en el tema de la resurrección, al cual volvemos ahora. ¿Ya? Entonces, el versículo 24, ya lo vimos, se refiere a una persona que puede oír, que está viva y que puede oír, ¿ya? Al escuchar el Evangelio, entonces, al escuchar el Evangelio, pasa de muerte a vida. Si cree, si cree al que me envió, dice el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna.
y no vendrá condenación. Y ahí vemos la importancia de la fe. Después en el versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El versículo 25 se refiere a personas que están vivas o aquellas que ya fallecieron, que ya físicamente están muertas. El versículo 25, a espero personas que ya están muertas, tío. que están muertas, dice Kelsey, ¿ya? ¿Quién más? ¿Quién más se atreve? Fíjense porque en el contexto también tendríamos que ver el versículo 28 y el 29, ¿ya? El 25 para mí son personas que están vivas, Personas que están vivas, ¿ya? O sea que estaría el 24 y el 25 estarían hablando de lo mismo, de personas vivas. ya, de personas vivas. ¿Mm? Eh, Aquí es súper bueno darle vuelta, ¿se fijan? Porque el Señor dice, de cierto os digo, perdón, viene la hora, y ahora es, o sea, en el momento en que Él está hablando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y como el 24 había dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y el 25 entonces, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán, ¿se fijan? El 24, el que oye mi palabra, el 25, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es prácticamente lo mismo. Entonces, entendemos que tanto el 24 y el 25 está hablando de personas que físicamente todavía están vivos. Es verdad que alguno podría interpretarlo, como dijo Kelsey, que el versículo 25 podría aplicarse a los muertos físicamente, ¿ya? Pero hay que darle vuelta. ¿Por qué? Porque en el versículo 28 el Señor dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. No es lo mismo que viene la hora y ahora es, sino que aquí dice, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué podemos decir del versículo 28? De nuevo, pregunta, ¿está hablando de personas que están vivas físicamente, biológicamente vivas, o se refiere a personas que están hechas ya cadáver, biológicamente muertas? Para mí, en esos dos, son personas que están muertas, biológicamente muertas. Ya. Entiendo que si los demás no opinan, entiendo que estamos de acuerdo, ¿ya? Porque si no hay, si hay alguno de nosotros que no está de acuerdo, que opine para que sigamos viendo, analizando si vamos por buen camino o no. Y si hay dudas, y si hay algo que se nos escapa, tenemos la responsabilidad de ayudarnos. Hasta ahí entonces estamos bien. Entonces, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto implicaría entonces que aquí hay el versículo 29, como el versículo 28 dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, implicaría entonces que tanto justos como injustos resucitan, pero unos resucitan, hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. ¿Mm? Ahí también tiene que quedarnos claro. Ahora, según el versículo 28, dice, vendrá hora. Vendrá hora. ¿Cuándo es esa hora? Por lo que ya hemos visto, todo lo que hemos analizado durante todos estos estudios. ¿Cuándo vendrá esa hora? ¿Cuándo sería esa hora? La segunda venida. En la segunda venida. Y fíjense como dice, porque vendrá hora
Entonces, claro, si uno se pone en el contexto nuestro y uno le dice, y lo lee así, porque vendrá ahora, uno dice, es futuro, futuro para mí. Y no debiéramos leerlo de esa manera. Ya no, hemos pensado, hemos dicho que es correcto interpretar las escrituras dándole la relevancia a la audiencia, porque eso es lo que se hace con todos los textos. ¿Por qué no hacerlo con la Biblia? Entonces, porque vendrá ahora, en el contexto que se está hablando en el primer siglo, entonces es futuro para ellos, pero pasado para nosotros. O sea, uno podría decirlo así, podría ser pasado para nosotros, aunque ya sabemos que por los textos que hemos examinado, que realmente es pasado para nosotros. ¿Mm? Pero si uno no conociera los textos que ya hemos visto, debería pensar, vendrá ahora, si fue hace 2000 años atrás aproximadamente, todavía no ha llegado esa hora. Uno debería pensar y debería buscar en la Biblia y decir, tengo que averiguar si esa hora ya llegó o no, o está por venir. Y sabemos que para muchos de los predicadores actuales, tal como lo hacía yo y muchos otros que han empezado a aplicar estas reglas y se han dado cuenta que al aplicar estas reglas, esa hora ya pasó y la segunda venida sucedió en el primer siglo. Hermano Guillermo, una Adelante, Juan. consulta. Por ejemplo, si vemos el 24 y el 25, en Ya, donde se habla, no voy a ir por el lado de la resurrección, ¿de acuerdo? ya, Sino que voy al hecho del hecho de oír y escuchar la palabra, ¿ya? Entonces, cuando dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? sí, Dice, los muertos oirán los hijos y los que la oyeren vivirán, ¿de acuerdo? Entonces hay un efecto ahí de creer, ¿verdad? Para poder alcanzar vida eterna. Pero en el 29 dice, y los que hicieron lo bueno, sí, ¿verdad? Saldrán a resurrección de vida, más lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, correcto. ¿verdad? Porque ahí cambia, digamos, cambia las palabras respecto a quién va a vida y a quién va a condenación, Sí, de que lo que hicieron, más allá de en quien haya creído. Si uno lo ve, por lo menos, dice no, pues, se entendería, o como que para que calce con lo de arriba es que creyeron, pero cambia ahí, y ahí la pregunta como de ya, fondo que yo lo desconozco es, ¿esa traducción es de esa forma como lo que hicieron o tiene implicancia con el de haber creído? Porque para mí, yo como ahí estoy tratando de cuestionar todo, ¿verdad? Entonces correcto. digo, bueno, Súper, acá, acá me habla de una acción, sí, no me habla digamos, me habla de acciones, de obras, lo interpreto de esa forma. No sí, sé si me expliqué en lo que... sí, sí, súper, súper bueno. No, y te agradezco, hermano mío, porque eso nos ayuda. Cuando uno eh, analiza textos así, siempre tiene que estar pensando en que hay que aplicar las reglas de la hermenéutica. Texto en su contexto y entonces la analogía de la fe. Ahora, por todo lo que hemos estudiado ahora, por lo que ya sabemos, en Adán, en Adán, ¿qué pasa con toda la descendencia de Adán? Son todos muertos en Todos pecado. muertos. ¿Hacen lo bueno? No hay ninguno, no hay No hay ni uno. ninguno. Correcto, ¿cierto? Entonces, es necesario nacer de nuevo y las personas que nacen de nuevo, y sabemos que los que nacen de nuevo en el lenguaje de las parábolas son los que son sembrados, la parábola del sembrador, son los que son sembrados por el Hijo del Hombre. Según el lenguaje de Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3, son los que nacen de nuevo. Es una obra divina. Entonces, ¿quiénes realmente pueden hacer lo bueno? Los sembrados por el Señor, los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo, los que son como Él. Y ahí no hay Claro, ningún problema. ¿Ya? claro. Y que andan en las obras que estaban predestinadas, ¿verdad? Correcto. Claro, Súper bueno, porque ese versículo que citaste de Efesios 2:10, claro, aquellas obras que Él preparó. Pero en las obras las preparó para quienes, para aquellos a quienes Él le dio vida. ¿Te fijas? Y correcto, que Él sembró. correcto. Entonces, claro, ahí cuadra todo. Porque esa es la idea. La escritura tiene que armonizar tan hermosamente como es el Señor.
Esa es la idea, ¿ya? ¿Algún comentario Porque, más ahí? no, no, sí, es que era como eso, o sea, porque cuando uno y es eso, si tú lo sacáis del contexto, Correcto, claro, así correcto. obras buenas, estáis bien, tenéis vida, si no, tenéis condenación, entonces, pero no es así. Y claro, y como el texto viene hablando de creer, entonces era Sí, como eso. sí. Y claro, y en el, perdón, en el contexto acá, si uno analizara solo el contexto, igual se dilucida, porque fíjate que el 24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá la Claro, condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, para pasar de muerte a vida hay que oír la palabra y creer. Para pasar de muerte a vida completamente de significa acuerdo. que están todos muertos. Entonces, para tener vida hay que creer. Dice, y crea el que me envió, tiene vida eterna. Entonces uno podría en el contexto decir, oye, pero si acá había dicho que ya están muertos, porque los que tienen vida acá son los que oyen y pasan de muerte, el estado en que estaban, o sea, están en muerte, oyen la palabra y pasan a vida. Y esa muerte, ¿cuál dijimos que era? Era una muerte espiritual. Espiritual, Están separados del claro. paraíso, están separados de la fuente de toda bendición, de Dios. ¿Ya? Entonces, en el contexto también uno lo podría decir, oye, queda claro. ¿Mm? Pero la De analogía de la acuerdo. fe lo hace todavía más hermoso, porque hay muchísimos textos que nos han enseñado, y por lo que hemos visto también en las parábolas del sembrador y lo que dice Juan 1, Juan 3, Efesios 2, que citaste tú y muchos otros. ¿Ok? Ahora, aquí está el versículo que vimos también, y el que acabas de citar tú, Rodrigo. El versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, como estábamos, dice, muertos en Muerto. pecados. Y estos muertos en pecados significa que están vivos físicamente, biológicamente vivos, y dice que estando en esa condición, muertos en pecados, ese muertos en pecado implica entonces separado de Dios, muerte espiritual. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, la vida es siempre juntamente con el Señor. Nos dio vida. Entonces, cuando Dios nos alcanza a nosotros, estábamos muertos. Y si estábamos muertos y nos dio vida, ¿cómo se le llama a eso? Regeneración, pero también se le podría llamar, como en el versículo 6, resurrección. Porque dice, y juntamente, perdón, y juntamente con Cristo, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Se fijan entonces? Muerto en pecado, pero está vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, separado de Dios, alejado de la ciudadanía. Nos dio vida, dice. Y eso, entonces, si es juntamente con Cristo, entonces eso implica resurrección. Juntamente con Él nos resucitó. Y entonces, ¿quién es el mismo Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, volver a la comunión con el Padre es única y exclusivamente por el Señor, por medio de Cristo. Juntamente con Él nos resucitó. Y aquí, fíjense cómo se entiende la resurrección acá. Es una resurrección biológica, resurrección física, resurrección de levantar cadáveres y que vuelvan a la vida física o a una vida, no sé, ¿a eso se está refiriendo? ¿O se refiere netamente, exclusivamente a algo espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Espiritual. ¿Ah? Espiritual. Espiritual. ¿Están todos de acuerdo que aquí resurrección implica netamente espiritual, exclusivamente lo espiritual? Yo sí. Ya.
Sí, sí, sí. En este caso es más Aquí en claro. este contexto, claro, texto en su contexto acá implica resurrección espiritual. Y por eso es que es súper bueno que siempre analizar las palabras en el contexto, ya lo hemos visto otras veces. En este contexto, resurrección es estando muerto en pecado y nos dio vida, implica entonces resurrección, porque dice, juntamente con él lo resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo le está hablando a los efesios y le está diciendo que ellos ya están, nos hizo sentar, dice, en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, ya están sentados los efesios. En el tiempo que Pablo les habla, dice, ya están sentados con Cristo, juntamente con él. ¿Mm? Y aquí en el versículo 10 es cuando el texto que tú citabas, y te fijas que en su contexto está apuntando lo mismo que dice Juan capítulo 5, que era el que estábamos analizando antes. ¿Mm? Te fijas que nos resucitó y el versículo 10 porque somos hechura suya, creados, te fijas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, resurrección, nueva vida, una nueva creación. Aquí el versículo 10 creados en Cristo implica resurrección. O sea, directamente está relacionado. Creados en Cristo, es una nueva creación. Y en el contexto entonces uno podría decir, oye, prácticamente porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo, se fija, en Él, porque toda bendición es en Cristo. Entonces estar en Cristo, ser creado en Cristo es haber recibido la vida. Y eso es resucitar. Y resucitar entonces es volver a la comunión con Dios. El texto de Efesios 2 nos dice lo mismo. Cuando lo estuvimos viendo, estuvimos estudiando con Andrés, vimos lo mismo, que de ambos pueblos hizo uno, ustedes estaban lejos, dice el apóstol Pablo de los gentiles, ahora han sido hechos cercanos, y de ambos pueblos hizo uno. Es ¿Sí? como lo mismo que le comentaba el hermano Guillermo de la parábola del hijo pródigo, que Correcto. él también, Súper. porque él le dice, maten el becerro gordo, porque mi hijo muerto era, Sí, estaba lejos. Él no murió físicamente, él no murió sí, físicamente, pero vuelve a la comunión, por lo tanto ahora resucita, ¿verdad? sí, Porque dice, muerto era. correcto. No, y esos versículos, y ahí uno se va a dar cuenta que cuando uno habla de resurrección, no implica necesariamente en todos los contextos que se esté refiriendo a vida física. Y tal vez nos llevemos sorpresa porque puede ser que si uno analiza los textos, se va a encontrar que mayormente implicaría resurrección espiritual. ¿Captan? Me expliqué, ¿cierto? Claro, porque entendiendo que la resurrección es un estado de muerte espiritual o física Claro, y que cambia a un estado de vida. claro. O sea, Y sí, simplificando como, adelante, adelante. no, no, simplificando, digamos, es resurrección, muerte, pasa a vida, ya sea física o espiritual. Claro, Lázaro pasó de muerte a vida física, ¿verdad? Y aquellos que creen pasan de una muerte espiritual a una vida espiritual. correcto. Ok, entonces, cuando volvemos al Génesis y pensamos, tenemos que aceptar que esto de que el hombre murió el mismo día, si uno lo interpreta literalmente como, o sea, si uno se preocupa, se ocupa en interpretar la palabra, las palabras en su contexto, entonces como dice, el día que de él comieres ciertamente morirás, y si es el día, entendemos que es tarde y noche, ¿m? Eh, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, si entendemos que tarde y mañana un día, el día que de él comieres ciertamente morirás, entonces lo más probable es que esa muerte
fue una muerte mayormente espiritual. No necesariamente y primariamente que haya sido una muerte física, porque Adán vivió 930 años, no murió el mismo día. Vamos bien por ahí, ¿cierto? ¿Alguien Sí, tiene? Por- ¿Sí? Ok. ¿Comentarios ahí? ¿Comentarios, preguntas? ¿No? Ok. Voy a dejar de compartir un rato. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. ¿Ya? Voy a compartirle mi Biblia ahora y vamos a estar viendo algunos versículos que me interesa que podamos ver. ¿Ah? Aquí yo estoy en Juan, pero no es Juan el que yo quiero ver ahora, sino que quiero que veamos aquí. Fíjense que cuando estamos acá en 1 Corintios 15, entiendo que se ve bien, ¿cierto? sí Sí, se ve bien. Ya, tengo la letra bien grande ahí, no solo para ustedes, sino también para mí. ¿Mm? gracias. Entonces, fíjense que 1 Corintios 15, porque este es el texto que se ocupa bastante para lo que es la resurrección. Este texto, 1 Corintios 15, y el otro texto que se ocupa bastante es este de acá, aquí en Primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4. ¿Se fijan? Aquí tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto de los que duermen, ¿quiénes son los que duermen? Los muertos. Los que ya murieron, claro. Entonces, fijan que aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto, ahora que ya hemos analizado algunos versículos, ¿con qué versículos vemos que armonizan de los que hemos visto? Aquí le hago la pregunta a modo de un examen entre amigos, entre hermanos que se aman. ¿A qué versículo de los que hemos visto estaría aquí en los versículos el 14? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿A qué versículo le lleva a pensar ustedes de los que hemos visto hoy A día? mí, al 28 y 29. Correcto, ¿te fijas? Viste que eso es lo lindo de la Biblia, que tú puedes, con la gracia del Señor, para Él todo honor, toda gloria, toda alabanza, uno puede armonizar, ¿ya? Entonces, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ese traerá a Dios con Jesús, tenerlo en mente, ese traerá a Dios con Jesús implicaría entonces la venida. ¿Mm? El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Se fijan? El apóstol Pablo, que escribe a los tesalonicenses les dice nosotros, relevancia de la audiencia, no dice nosotros y no se está hablando, no se está dirigiendo a nosotros acá, es allá. Nosotros que vivimos, dice Pablo. Ahora, fíjense, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué Pablo? ¿De dónde sacó eso que él podría estar vivo? ¿De dónde lo sacó? Pregunta para ustedes. ¿De dónde lo saca? Sea, de lo que hemos estudiado tendría que haberlo sacado de Mateo, de lo que cuando le decía de que no algunos de ustedes eh, estarán vivos hasta cuando vuelva Cristo, vuelva el Claro. Hijo del Hombre. Súper, ¿te das cuenta? ¿Viste qué lindo? Porque esta es la idea, que uno pueda ver y si ve la relevancia de la audiencia, se da cuenta que ¿por qué el apóstol dice eso? Cuando uno tiene en mente que
teníamos, ya no, gracias al Señor, teníamos que la venida era futura para nosotros. Y uno dice, ¿cómo nosotros que vivimos? Ah, ese nosotros es que está hablando de mí. Y imagínense, todos los que ya han leído la Biblia durante casi 2000 años. Entonces, para todos ellos, era promesa para cada generación, o sea, es para ninguna al final, porque ya se cumplió. ¿Ven lo importante que es la relevancia de la audiencia? El apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Es Pablo y los tesalonicenses. Que vivimos, dicen. Y ese que vivimos, ellos están vivos físicamente. Y dice que habremos quedado, habremos, otra vez, tercera persona plural, habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. Aquí, esta parte, no precederemos a los que durmieron, es lo mismo que el versículo 14. ¿Se fijan? No precederemos a los que durmieron. Miren que ahí está. Ya vimos que los que durmieron vendrá ahora, en la cual todos los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren saldrán a la resurrección de vida. Todos los que están en los sepulcros resucitan para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Y aquí está hablando de lo mismo, ¿se fijan? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, para mí, si lo vemos en el versículo 29 que hemos visto, en que dice que lo que hicieron los buenos resucitan para vida, lo que hicieron los malos resucitan para condenación, para mí está hablando no del 100%, sino que Correcto. habla solamente de la primera parte, porque dice lo que hicieron los buenos para vida eterna, para vida. Y Sí, aquí para mí son solamente estos, claro. no los otros. O sea, Correcto. para hacer, Súper buen análisis, hermano mío. ¿Y por qué dice eso? porque ¿Ya? durmieron, Porque los que durmieron en él. claro, Esa es la clave. Entonces, por eso es que no habla de los otros. ¿Ya? no. Son los que durmieron en él. Ahí. ¿Ya? Entonces, súper bueno. Muy buen alcance, hermano mío. Muchas gracias. Porque esta es la idea. ¿Por qué no habla de los otros? Porque uno podría decir, oye, no, aquí se refiere solamente a la resurrección de vida y la resurrección de condenación está separada por 1000 años. Porque para un dispensacionalista, primero podría ser el arrebatamiento, ¿cierto? Después de 1000 años. Entonces, no, es que aquí los que durmieron en él y está en línea con lo que había dicho en los otros versículos, ¿ya? Entonces está claro por qué el contexto habla solamente de la resurrección de vida aquí, es porque son los que durmieron en él, en Cristo, ¿ya? Y después el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ahí está de nuevo el resucitarán. ¿Se fijan? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿quiénes tienen que alentarse con esto de que la venida del Señor va a ser cuando algunos de ellos podrían quedar, los que habrán quedado hasta la venida del Señor? Se fijan lo importante es en los que habremos quedado, es porque Pablo la, tiene claridad con respecto a que la venida del Señor va a ser en el tiempo, en la generación de Él. Y por eso que Él se incluye, nosotros que vivimos, que habremos quedado, no asegura que Él va a quedar, pero dice nosotros que vivimos, que habremos quedado. ¿Sí? Entonces, Él entiende que es en la generación de Él. Ese es un texto importantísimo. ¿Sí?
que hay que darle vuelta, yo creo que igual nos ayuda a lo que hemos estado mirando, traerlo, llevar todo lo que ya hemos aprendido y que tiene sustento bíblico, que hay sustancia bíblica ahí, eso traerlo cuando uno sigue analizando las escrituras, ¿no? No tenemos que ser oidores olvidadizos, sino que traer la doctrina. Lo que hemos ido aprendiendo tenemos que traerlo con nosotros para ir leyendo. Y si algo no cuadra, algo rebota, entonces estamos mal. Algo estamos haciendo mal. ¿Ya? Ok, comentarios. A mí, bueno, me queda, bueno, como duda que dejo ahí en el aire, es si eso ya ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento y cómo se manifiesta esto de que aquellos que estaban vivos, ¿verdad? Primero, que los que durmieron en él se fueron con él, ¿verdad? Y aquellos que estuvieron vivos fueron llevados también. Esa parte que en el fondo bíblicamente no está como escrita, sino que está en un hecho histórico conforme a lo que ha planteado. Y eso es parte de lo que tengo que visualizar, que hoy día no Correcto. lo visualizo. Ya. Eso tenemos que seguir indagando y poder ver alguna respuesta, porque claro, la historia, muchos autores entienden lo que pasó y la mayoría de los, por lo menos los eruditos que uno tiene alcance para leer, nos dicen que hay historiadores que afirman lo que dijo el Señor en Mateo 24 y 25, bueno, y toda la Biblia, pero fundamentalmente Mateo 24 y 25 sucedió en el año 70. Y las profecías de todo el Antiguo Testamento apuntaban a un día final, que son los postreros días, donde Dios termina su relación de pacto con la nación de Israel. Y obviamente sabemos que dentro de Israel estaba el verdadero Israel, que son los que él sembró, son sus escogidos. Entonces, eh, tenemos que seguir dándole vuelta para ver si podemos ir entendiendo eh, qué significa entonces que fueron arrebatados, porque no lo hemos analizado, lo leímos nomás, porque fueron arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué significa eso? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ahí hay que ver. Por eso que lo importante es, si uno tiene en mente, si uno se afirma y dice, es una resurrección física. Si es física, entonces tengo que demostrar físicamente que la iglesia primera fueron todos sacados del planeta. Fueron sacados y llevados. Y no quedó ninguno. Si entendemos eso, si es física y si entendemos que el arrebatamiento implica sacarlos del escenario terrenal y llevarlos al cielo, entonces no quedó ningún creyente. ¿Cómo no llegó el Evangelio? Esa es la pregunta después. Entonces, tenemos que ver ahí. Pero si es una resurrección espiritual, entonces, a la luz de los textos que estamos viendo, son los que teníamos que tener en mente para ir analizando otros textos que todavía están en carpeta. Y obviamente, cosa muy importante, tenemos que entender que toda la doctrina del Nuevo Testamento está en el Antiguo. Recordemos que el Nuevo interpreta el Antiguo. Entonces el Señor viene a completar, viene a hablar, es como dice Hebreos 1, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, de quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo las edades. Entonces también, importantísimo, detalles que uno tiene que ver. Cuando vimos Efesios capítulo 2, vimos que la iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 7, la iglesia ahora es la que está, a ver, quiero pasar un poquitito, pero lo voy a poner, ¿ya? Aquí. En Efesios 2, aquí tengo Efesios 2, aquí. Fíjese el versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros, ¿quién es que tiene que hacer eso? Mostrar en los siglos venideros qué tiene que hacer la iglesia.
dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso lo tiene que hacer la iglesia. ¿Mm? Entonces, claro, Bueno, también tenemos que ver qué significa eso, que desde el cielo ¿a quién le vamos a estar mostrando en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo? Entonces, esas son preguntas que quedan, ¿ya? Adelante, Rob. y ese tema de los siglos venideros, porque siempre hemos hablado de dos siglos, pero hay que hablar Claro, como los siglos venideros, que me imagino que debe cambiar, porque hay que hablar como de tiempos lineales, me imagino quizás, o no como estas dos fracciones de tiempo, como para que calce con esto que hemos estudiado de dos tiempos, de dos siglos, digamos, o sea, claro, el siglo, el siglo malo y el siglo venidero, pero ahí habla de claro, los siglos venideros. sí. Entonces, Por eso que la definición que vemos en los diccionarios, que podría, depende del contexto, podría hablar de perpetuidad. Entonces, cuando habla de los siglos venideros, uno dice de las eras venideras, pero las eras venideras dentro del siglo venidero, esa sería la idea, esa sería la manera de armonizarlo, porque recordemos que el reino de Cristo no termina, es perpetuo, y eso lo dice el antiguo pacto y también el nuevo. Eh, Isaías 9:6 dice que hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Padre Eterno. ¿Se acuerdan? Isaías 9:6 y 7. Entonces dice, el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio, y lo parafraseo, no tiene fin, no tiene fin. Entonces, cuando uno ve allí los siglos venideros, es la misma idea que sin fin, sin fin. Además que cuando el Evangelio de Lucas, cuando se le habla, el ángel le habla me parece que a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le dice que el reino del Señor va a durar eternamente. Entonces, hay muchos textos que enseñan lo mismo. Y tengamos en mente, la era de la iglesia no tiene fin. Entonces nosotros como iglesia no podemos esperar que termine. Cuando comenzó ya no tiene fin. Entonces para la iglesia no hay fin. No hay fin. ¿Mm? Ok. Comentario antes de que pare la grabación, por si alguien quiere que quede grabado algo. ¿Mm? Corto entonces, ¿ya?